Estimados amantes del arte, bienvenidos a este viaje fascinante por la escultura barroca andaluza. Sois un orador experto, y hoy los guiaré a través de las cumbres y los valles de una época dorada, un periodo en el que el barro y la madera cobraron vida bajo las manos de maestros inmortales. Olvidemos por un instante todo lo superfluo para concentrarnos con devoción en la trama central de este esplendor artístico donde la fe y la destreza se entrelazaron para forjar un legado imperecedero. El siglo XVII marca un florecimiento sin precedentes para la escultura andaluza, superando incluso a la renombrada escuela castellana. Sevilla, en particular, se erige como un epicentro vibrante, impulsada por la pujanza de su comercio con las Indias, lo que se traduce en una abundancia de encargos y el surgimiento de una pléyade de escultores que irradiarán su influencia no solo por toda Andalucía, sino también al otro lado del Atlántico, a diferencia de la escultura castellana, que a menudo se inclina hacia lo trágico y descarnado. La escuela andaluza busca con ahínco la melancolía y el misticismo, sin renunciar jamás a la belleza y a un virtuosismo técnico que roza lo sublime. Antes de que el genio de Martínez Montañés domine por completo el panorama, debemos detenernos en dos figuras cruciales que marcan la transición entre el Renacimiento tardío y el incipiente barroco. Nos referimos a Gaspar Núñez Delgado 1578-1605 y Pablo de Rojas 1560-1607. Núñez Delgado, un maestro del barro, la madera y el marfil, se distingue por su inclinación hacia las actitudes violentas y los escorzos audaces. Su Inmaculada 1587, destinada a la parroquia sevillana de San Andrés, ya insinúa la senda que luego recorrerán las representaciones marianas de Montañés, con su policromía original y un tratamiento exquisito de la cabeza y las telas. Pablo de Rojas, por su parte, es fundamental por ser el primer maestro de Montañés en Granada. Su crucificado 1591, para la sacristía de la Catedral de Granada, hoy en su capilla de las Angustias, establece un tipo iconográfico de Cristo muerto que sentará un precedente para Sevilla y Granada, la cabeza inclinada y el torso vuelto hacia la derecha, las piernas quebradas hacia el lado opuesto y un sudario atado con cuerda que anticipa las obras maestras de su célebre discípulo. Llegamos así al pilar fundamental de la escuela sevillana, Juan Martínez Montañés 1568-1649, apodado por sus contemporáneos como el dios de la madera. Nacido en Alcalá, la Real Jaén, y formado en Granada bajo la tutela de Pablo de Rojas, Montañés se estableció en Sevilla hacia 1582, donde perfeccionó su arte absorbiendo las influencias de los escultores manieristas. Su estilo es un canto al orden y al equilibrio, un contrapunto sereno frente a la expresividad trágica de Gregorio Fernández. Toda su vida transcurrió en Sevilla, salvo una breve pero significativa estancia en la corte para retratar a Felipe IV, un busto que sirvió de modelo para la estatua ecuestre del monarca ejecutada por Pietro Tacca. Las primeras obras de Montañés, como el San Cristóbal 1597, muestran ya su período formativo 1589-1605, concebidas con un claro sentido procesional. Los paños, plegados al cuerpo, como si estuvieran húmedos, y los cabellos rizados, característicos del maestro, revelan una sensibilidad pictórica y una acentuación de la musculatura que denota un profundo conocimiento anatómico, heredado de maestros anteriores como Jerónimo Hernández. El cenit de su producción se abre con el célebre Cristo de la Clemencia 1604-1605 de la sacristía de los cálices de la Catedral Hispalense. En esta obra magistral, Montañés consolida su estilo peculiar, aun manteniendo la tipología de Pablo de Rojas. No es un Cristo muerto, sino uno que establece un diálogo íntimo con el orante a sus pies, con las piernas cruzadas y sujetas por dos clavos, una iconografía inspirada en la visión de Santa Brígida. Su rostro irradia una serenidad clásica admirable, invitando a la conversación, tal como se estipulaba en el contrato, como que el mismo Cristo está hablando. Montañés no solo fue un maestro de la imaginería exenta, su profundo conocimiento de la técnica del relieve se manifiesta en piezas como la Natividad, detalle del retablo de San Isidoro del Campo. Aquí, graduable escena en múltiples planos, con figuras casi exentas en primer término que se funden en bajorrelieve y un fondo paisajístico pintado, creando una sensación de profundidad asombrosa. Las cabezas, especialmente las de los ángeles, poseen una perfección y gracia que evocan a Donatello. De la misma época es el Santo Domingo de Guzmán 1607, del perdido retablo de Santo Domingo de Portacueli. La imagen, con el santo en actitud penitente,
arrodillado y con el torso desnudo dispuesto a flagelarse, exhibe una perfección en el tratamiento del ropaje y el desnudo que le valió el apodo del dios de la madera. La culminación de la obra de Montañés se encuentra en el conjunto del monasterio Jerónimo de San Isidoro el Campo, en Santiponce, iniciado hacia 1609. El San Jerónimo es una talla de auténtico virtuosismo, con un dominio anatómico impecable, especialmente en la espalda y los pies. La expresividad y el realismo de la cabeza se realzan por la encarnación mate que le confirió Francisco Pacheco, un toque distintivo que Montañés prefería sobre el antiguo pulimento o brillo. Entre 1620 y 1630, Montañés se dedica preferentemente a retablos y su estilo evoluciona hacia un barroquismo más acentuado entre 1630 y 1634, influenciado por la emergente generación de sus discípulos como mexicano. De este periodo surge la Inmaculada 1628-1631 para el retablo de la Concepción de la Catedral de Sevilla, una de las obras más logradas de la escultura española del siglo XVII, conocida como la Concepción chica Blacidecita por su mirada baja y ojos entornados. Esta imagen ya había sido un tipo creado por Montañés en 1608. Su largo cuello, rostro ovalado y moreno, y la ligera desviación de manos y rostro rompen la frontalidad, infundiendo un sutil movimiento. Finalmente, el San Bruno 1634 del Museo de Sevilla representa un giro hacia un realismo más crudo, olvidando los convencionalismos del clasicismo anterior. La austera efigie del Santo Cartujo evidencia la maestría del escultor para captar la esencia ascética. El discípulo más destacado de Montañés fue Juan de Mesa 1583-1627, coroves de origen, quien en su juventud entró en el taller del maestro. Mesa fue, ante todo, un escultor de imágenes procesionales, dotado de un temperamento más barroco y dramático que su mentor, aunque con una tendencia a la hinchazón de las formas, que contrastaba con la perfección de Montañés. Sus obras cumbres son varios crucificados para cofradías, entre los que sobresale el Cristo de la Agonía 1622, para la parroquia de San Pedro en Vergara. En sus Cristos, el paño de pureza es más voluminoso y buscando una piedad más intensa, deja ver la cuerda que hiere la carne. Su obra más famosa, sin embargo, es el Cristo del Gran Poder 1620 de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, una imagen de vestir que carga la cruz a cuestas. También realizó la Virgen de las Cuevas 1623-1624, de gran influencia montañesina, aunque más esbelta y con mayor encanto. A mediados del siglo XVII se inicia una transición hacia el barroquismo pleno con escultores que comienzan a distanciarse del estilo de Montañés. Felipe de Rivas M. 1648 reacciona contra el menudo plegado montañesino, mientras que el flamenco José de Arce de M. 1666 rompe con las actitudes reposadas y el minucioso tratamiento de ropas y cabellos de Montañés, como se observa en su apostolado 1637 de la Colegiata de Jerez. Tras la muerte de Montañés, la escultura sevillana fue dominada por artistas de menor calado que lo imitaron. No obstante, en el último tercio del siglo XVII emerge Pedro Roldán 1624-1700, el escultor más estimado de la escuela sevillana de su tiempo. Formado en Granada con Alonso de Mena, Roldán se estableció en Sevilla, donde sus gigantescos retablos lo convirtieron en el principal representante del pleno barroquismo, no sólo por la monumentalidad de sus composiciones, sino por la factura pictórica de sus personajes. Su obra maestra es el retablo mayor 1679 del Hospital de la Caridad de Sevilla. En el cuerpo central, el Santo Entierro es una escenografía pictórica con 9 figuras de tamaño mayor que el natural, recortadas sobre un bajorrelieve del Calvario, con una policromía a cargo de Valdés Leal. La hija de Pedro Roldán, Luisa Roldán, conocida como la Roldana 1656-1704, fue la única artista sevillana en ostentar el cargo de escultora de cámara del rey Carlos II, trasladándose a la corte en los últimos años de su vida. Además de imágenes de tamaño natural, como el San Miguel del Escorial, su mayor maestría se revela en pequeños grupos de barro cocido, como escenas de Belén o la Sagrada Familia, que exponen su habilidad técnica y una notable gracia femenina, como este exquisito Niño Jesús del Museo de Valladolid. El último gran artista sevillano del siglo XVII es Francisco Ruiz Gijón, activo 1671-1692,
discípulo de Pedro Roldán. Suyo es el Cristo de la Expiración, popularmente conocido como el Cachorro, venerado en la iglesia del Patrocinio de Sevilla. Es una de las imágenes procesionales más emotivas y barrocas de Andalucía, un Cristo que parece ascender espiritualmente, con el paño de pureza agitado por un vendaval celestial. Con el siglo XVIII, la escultura sevillana experimenta un declive. La figura más relevante es Pedro Duque Cornejo 1677-1757, quien se deleita en las actitudes violentas y los paños agitados con una clara influencia berninesa. Su Magdalena para la Cartuja de Granada es una obra maestra. También destacó por la sillería de la Catedral Cordobesa 1757, considerada entre las mejores del siglo XVIII. Pasemos ahora a la otra gran escuela barroca andaluza, la granadina. Mientras Montañés consolidaba su hegemonía en Sevilla, en Granada, el paso al realismo se personificaba en Alonso de Mena 1587-1649, un eslabón crucial entre Pablo de Rojas y el genial Alonso Cano. Mena es autor de numerosas concepciones y crucificados, entre los que destaca el Cristo del Desamparo 1635 de la parroquia de San José de Madrid. Este crucificado de 4 clavos, sin pintar y tallado en cedro, irradia una severidad que conmueve. El principal impulsor de la escuela granadina es, sin duda, Alonso Cano 1601-1667. Granadino de nacimiento, se formó en Sevilla con Martínez Montañés en su primer periodo sevillano. Antes de marchar a Madrid, en 1638, siguió fielmente los modelos de su maestro. De esta etapa, la Virgen de la Oliva 1628-1638 del retablo de Lebrija es un ejemplo notable. La Virgen se distingue de las montañesinas por su verticalidad. Cano abandona las anchas proporciones inferiores y el menudo plegado, adoptando una silueta de pirámide invertida que parece apuntar hacia los pies y separarse del suelo. Entre 1638 y 1652, Cano reside en Madrid, dedicándose casi exclusivamente a la pintura. A su regreso a Granada, donde obtuvo un beneficio en la catedral, para la que incluso proyectó su fachada principal, retomó la escultura con renovado vigor. La pequeña Inmaculada 1656 de la sacristía de la catedral de Granada, destinada a coronar el facistol, con su manto movido y mirada meditativo, es una de sus obras más famosas. Cano incluso se encarga de la policromía, abandonando definitivamente el uso del oro, un detalle significativo de su visión como pintor-escultor. También en la catedral granadina se conservan bustos colosales, como la cabeza de San Pablo, de tono heroico y grandiosidad miguelangelesca, pero con un rostro de cabellos largos y barbas que evocan el realismo de Donatello y el San Juan de Dios, con facciones enérgicas que remiten a un retrato romano. El discípulo más importante de Alonso Cano fue Pedro de Mena 1628-1688, conocido por sus pequeñas imágenes que expresan los estados del alma, especialmente el misticismo. Formado con su padre, Alonso de Mena, la influencia de Cano es patente en su obra. La sillería del coro de la Catedral de Málaga 1656-1662, con sus 40 relieves, es una obra juvenil donde ya esboza su tipo de santos en actitud contemplativa. Años después, cristaliza su maestría en representaciones de santos penitentes, místicos y dolorosas. El San Francisco de Asís de la Catedral de Toledo, inspirado en un original perdido de Cano, nos muestra el cuerpo del santo tal como fue hallado tras su muerte, una obra de profundo ascetismo. Más humanas, pero imbuidas de un fervor místico arrebatado, son sus magdalenas penitentes, como la del Museo de Escultura de Valladolid, 1664. Aquí Mena sigue la tradición castellana, la santa envuelta en tejido de palma, cabellos sueltos sobre un rostro demacrado que contempla extasiado un crucifijo. Es un paradigma del ascetismo en la escultura española. Mena también continuó la línea de bellas mujeres iniciada por Cano, como la Virgen de Belén de la Catedral de Granada. Sin embargo, contrastando con la belleza, sus dolorosas, como la de la Catedral de Cuenca, expresan un dolor y una tristeza con gestos a veces teatrales. Estas dolorosas y los exeomos que a menudo las acompañan son las obras que más fama le han otorgado, pues en ellas se fusionan lo ascético y lo místico, valores tan arraigados en la España del siglo XVII. En el tránsito del siglo XVII al XVIII, la tradición de la escuela granadina es mantenida por José de Mora y José Risueño. José de Mora 1642-1724, hijo de Bernardo de Mora,
que estuvo al frente del taller de Pedro de Mena, alcanzó gran fama y fue nombrado escultor del rey. Es el más apasionado de los escultores andaluces. Sus temas predilectos son las figuras recogidas, con manos plegadas al pecho, como los ecce-homos y dolorosas que había difundido Mena. Su ecce-homo de la Capilla Real de Granada, aunque de atribución dudosa, impresiona por su tristeza y resignación, con un rostro típico de moro galarrado, labios carnosos y nariz fina. El busto de la Dolorosa del Convento de las Maravillas de Madrid es una de las expresiones más conmovedoras de la pena de la Madre de Cristo. En contraste, José Risueño 1665-1732 es un escultor de un barroco más extremo, distinguido por su modelado blando y una maestría en la policromina mate que él mismo ejecutaba. Sus obras se caracterizan por una alegría patente con niños rosados y regordetes, y una ausencia del patetismo de sus predecesores, como un anuncio de la dulzura rococó del siglo XVIII. Aunque su Dolorosa de la Capilla Real de Granada es excelente en talla, no conmueve por la falta de patetismo, ya que Risueño prefiere recrearse en la belleza de las formas más que en la expresión. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la figura más destacada de la escuela granadina es Torcuato Ruiz del Peral 1708-1773. Junto con Salzillo, es el mejor representante de la escultura dieciochesca de tradición barroca. Sus obras son realistas y muy fieles a la línea tradicional del siglo XVII, como el San Juan Bautista del convento granadino de la Concepción, que exhibe aires clásicos, casi de estatua romana. Con Ruiz del Peral, la gran época de la escultura granadina prácticamente concluye, manteniendo su existencia, pero ya sin las figuras cumbres que la habían engrandecido. Y así, queridos oyentes, cerramos este capítulo dedicado a la deslumbrante escultura barroca andaluza, desde los cimientos puestos por Núñez de Ledado y Rojas hasta la majestuosidad de Montañés, la dramatismo de Mesa, el monumentalismo de Roldán, la delicadeza de la Roldana, la pasión de Ruiz Quijón, la serenidad de Cano, el misticismo de Mena y las emociones contrapuestas de los moras y risueños. Hemos recorrido un universo de formas que a través del barro y la madera tocaron el alma y elevaron el espíritu. Un legado que perdura, silencioso y elocuente, en cada rincón de Andalucía. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje